Y ayer lo charlábamos con Estela, que decíamos, che, ¿qué onda con lo de las islas? ¿Qué onda con lo de los incendios? Es un tema difícil de abordar, y lo planteábamos ayer también, que es un tema difícil de abordar, porque qué difícil de controlar. Es un área, ustedes imagínense, toda esa zona del delta, digamos, no es una zona en donde vos decís, desplegás gente. ¿A dónde desplegás gente? ¿Cómo? ¿Cómo evitás la situación por parte del Estado? Lo cual no quiero decir que se están haciendo las cosas bien, sino todo lo contrario. Digo que además es todo un gran despelote. Y bueno, un poco la idea era poder profundizar sobre este tema, y nos pareció muy interesante que desde el Instituto Soberanía se dio a conocer un informe exclusivo referido a las quemas que se dan en los humedales, y tienen nombres y apellidos, sobre todo de las empresas y de los propietarios más grandes de ese lugar. Y está en línea el arquitecto Pablo Pairó para charlar un ratito con nosotros, a quien le agradecemos que nos regale un rato de su tiempo. Pablo, ¿cómo le va? Juan Manuel Berlanga, Estela Córdoba y todo el equipo, lo saludamos desde aquí, desde Radio Gol. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, decimos, es un tema difícil de abordar por la cantidad de aristas que tiene, ¿no? De dónde tomarlo. Sí. Yo, y solo a modo de meter un puntapié inicial en el tema, estaba charlando con algunos funcionarios estos días de Santa Fe, de Entre Ríos y demás, y todos plantean también como la dificultad de llevar adelante en este contexto tareas para prevenir que se prendan fuegos en el lugar. Es como que se ha desmadrado todo en tanto tiempo, hay una ausencia del Estado tan grande en esos lugares durante tanto tiempo que ahora el tema es un lío gigante, ¿no? Desde dónde abordarlo. No sé cuál es tu mirada, digo, para empezar a charlar. Sí, nosotros, este es un segundo informe, habíamos hecho otro que publicamos algunas semanas atrás en donde tratamos de un poco develar las causas más de fondo de todo este fenómeno que aparece con las quemas y el humo que ha sido muy, muy, muy importante en las últimas semanas, particularmente acá en Rosario. En ese estudio vamos viendo algunas cuestiones que son importantes. Por un lado, lo de la presencia de la ganadería como un dato relevante en las últimas décadas, por lo menos como una actividad productiva que ha modificado y que ha transformado en parte el territorio. El fenómeno de la sequía, que es también un fenómeno particularmente agudo en los últimos 2 años. Tengamos en cuenta que tenemos la bajante del río Paraná más importante desde el año 1894. Nunca tuvimos una situación parecida, que además muchos de los pequeños arroyos y cursos de agua que actuaban como cortafuegos naturales hoy no existen, con lo cual hay condiciones muy propicias para que pequeños focos de incendio que se puedan generar se descontrolen muy rápidamente. Y todo este fenómeno... Esta situación, digo, Sí. Decían que iba a ser temporal, ¿no? La bajante de los ríos, y estamos esperando que pase la temporada. Bueno, en realidad nosotros planteamos que, y en esto digo las cuestiones más estructurales, ¿no? Uh-huh. Ha habido una transformación muy importante que hace al modelo productivo en Argentina, una matriz que nosotros planteamos que es extractivista, digamos, que ha avanzado con el corrimiento de la frontera agrícola, que ha desmontado más de 70 millones de hectáreas en territorios que llegan a Brasil. Todo eso no ha sido en vano, digamos. Hay muchas de las transformaciones que se dan en el clima, en los ciclos del agua, están empezando a verse con mayor intensidad, ¿no? Y todo este fenómeno se ha ido dando con, decimos nosotros, un Estado ausente o un Estado que ha sido de alguna manera cómplice de algunas de estas situaciones, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a ver alguna información de cuáles son los grupos o los personajes de peso, se empiezan a entender por qué por ahí la justicia no avanza con la rapidez que debería hacerlo, o por qué hay demoras en que se pueda acceder a los registros catastrales, a los registros de
de los organismos nacionales como pueden ser el SENASA y el INTA, que últimamente se han empezado a publicar en algunos medios, pero bueno, después de bastante tiempo, ¿no? A ver si te recalculo lo que estás planteando. O sea, se da la particularidad que en las islas del Delta y demás hay un montón de gente que empezó a dedicarse en pequeños espacios y lugares, gente que vive ahí, digamos, que son isleros y demás, que se dedican a engordar ganado en las islas y demás, y con el tema de la bajante constante que se da del río, se ha ganado un montón de terreno. Lo que eran pequeños espacios se transformaron en espacios más grandes. Eso pasó a ser, por un lado, un negocio más grande, porque hay más lugar para meter más animales en las islas, pero por otro lado, el modelo de ese negocio es prender fuego el territorio, y una vez que ese fuego terminó con la maleza, lo que hace es vuelve a crecer la pastura y ahí llevan las vacas. Pero como antes eran pequeños lugares que se apagaban solos por los riachuelos y demás, ahora son grandes extensiones que no se termina nunca de apagar el fuego y pasa lo que está ocurriendo, digamos. Ese es más o menos lo que nos estabas contando. Sí, tengan en cuenta, no sé, en 1990 aproximadamente había 160.000 cabezas de ganado en todo el territorio, son aproximadamente 2.300.000 hectáreas, todo el delta del Paraná, digamos, contando desde el norte del Diamante hasta la desembocadura del río Paraná. Pero, digamos, en el año 2007 hasta el año 2007 se aceleró mucho la instalación de ganadería, llegó a haber 1.100.000 cabezas de ganado, digamos, se multiplicó por 10 casi la cantidad de animales, hubo una gran inundación en ese año, con lo cual una parte después decidió sacar la actividad porque no conocía realmente cómo eran las condiciones de un territorio inestable, de un territorio que tiene complejidades para poder desarrollar esta actividad. Igualmente, en los últimos años volvió a repuntar, después de una baja en la cantidad de animales que había, Sí. y eso se dio a partir de algunos acuerdos que se dieron a nivel de los gobiernos, particularmente con la apertura en la exportación de carnes a China, generó una demanda y mayores posibilidades de ese negocio, y eso ha repercutido nuevamente que se ha acrecentado la presencia de la ganadería en en esta zona, ¿no? Y el otro dato es que, y esto se ha dado hace varios años ya, y sobre todo O sea que te estamos escuchando te estamos escuchando con una pequeña dificultad, lamentablemente. A ver si te podés acomodar en algún lugar, porque te veníamos escuchando bien y nada, sí. de repente, a ver me parece que mejor. Decías, a ver si ahí me escuchas mejor. Ahora sí, decías que veníamos de un esquema de que había 160.000 cabezas de ganado, que después casi se multiplicó por 10, llegando a más de 1.000.000, casi 1.100.000, y que después a partir de una inundación esto bajó, pero que sobre todo con la apertura de las exportaciones a China, volvió a reflotar este modelo de negocio en las islas. Digo, de llevar vacas a engordar a las islas. Sí. Exacto, y entonces la contracara un poco de todo esto es que además, al mismo tiempo que hay récord de exportaciones en Argentina, récord de la producción granaria, tenemos problemas económicos muy importantes, el consumo de carne en Argentina es el más bajo de la historia, per cápita. Digo, el cuestionamiento viene de un modelo que beneficia sectores muy concentrados, ¿no? Y que tienen una alianza, llamémosle así, con grandes potencias que han puesto en la mira a este país para asegurarse justamente la provisión de alimentos, la provisión de energía, la provisión de minerales. Bueno, es eso lo que de alguna manera nosotros entendemos está en cuestionamiento también a partir de todo este fenómeno, ¿no? ¿Quiénes son los que se benefician, en definitiva, con todas estas prácticas? ¿Y quiénes son los que se benefician con todas estas prácticas? Mira, básicamente serían los grandes dueños de la tierra, digamos, como nunca han obtenido ganancias extraordinarias en las últimas décadas, no es un fenómeno solo de ahora, ¿no? Y después están las grandes, nosotros, en la zona de Rosario tenemos instalado lo que es el complejo agroexportador más grande del mundo, ¿no? Que es un dato que por ahí no se conoce, completamente extranjerizados, son grandes multinacionales asentadas en el territorio nacional,
que actúan en todo lo que es la exportación y son particularmente beneficiarias de esta condición de una Argentina agroexportadora, ¿no? Que ha profundizado justamente una matriz productiva que, esto que te decía, ¿no? El desmonte de más de 70 millones de hectáreas en nuestro país y gran parte de Sudamérica son datos importantes al tener en cuenta en relación a cuáles son los beneficios de toda esa maquinaria puesta al servicio de estas grandes empresas que son, entendemos nosotros, las más interesadas en que esto no cambie, ¿no? Me parece que ahí un poco está el tema. Y son a su vez las que utilizan estos espacios en las islas para hacer pastar y crecer y engordar al ganado. Mira, nosotros entendemos que el fenómeno de la ganadería, particularmente en la zona de las islas, es un fenómeno marginal del fenómeno del corrimiento de la frontera agrícola. ¿Por qué? Porque gran parte de la ganadería que antes estaba sentada en el territorio de la provincia, con el avance de la soja tuvo que ir encontrando otros lugares, ¿no? En donde el precio de la tierra fuera más barato o incluso tierras fiscales para poder instalarse. Eso trajo aparejado la desaparición de muchos, de miles de pequeños y medianos productores. Hay una gran concentración de la producción y una extranjerización de eslabones incompletos de la cadena productiva. Y es realmente lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque uno de los identificados particularmente que nosotros lo citamos en el informe es el anterior presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? Que es Daniel Nassini, que tiene campos en las islas y están verificadas quemas en esos campos, ¿no? Bueno, la Bolsa de Comercio de Rosario, que hace 15 días atrás tuvo una gran actividad con el gobernador, con el intendente, que incluso llamó a poner fin a las quemas. Decimos nosotros, bueno, primero empezar por casa y ver hasta dónde incluso los propios integrantes de esta institución, que es la usina ideológica de este modelo productivo, porque en definitiva es la entidad que más ha defendido, ¿no? el modelo agroexportador, que la hidrovía siga en manos extranjeras, bueno, toda una serie de cuestiones que desde esta entidad se plantean y que nosotros decimos, bueno, acá hay uno de los sectores que se ha beneficiado justamente con ese modelo, pero que no puede, digamos, ponerse a plantear el fin de las quemas cuando justamente es una consecuencia de ese modelo, ¿no? Me parece que ahí hay algunas cuestiones que están que son necesarios plantear ahí en relación a eso. Y el otro grupo importante es la familia Baggio. Entendemos nosotros es la que más cantidad de tierras tiene en la zona de islas, más de 40.000 hectáreas, múltiples denuncias ya llevan en todo este recorrido, y hay una relación evidentemente con el gobierno provincial de Entre Ríos. Es habitual la presencia del gobernador Bordet en las instalaciones de la fábrica de cubos, todas las giras que ha hecho el gobernador de la provincia para de alguna manera poner mejores condiciones a las exportaciones de la citricultura, y además Baggio es un gran ganadero. Quizás eso no se conoce, pero bueno, es un gran productor ganadero con hacienda en Entre Ríos y también con algunos emprendimientos en las islas, y muchas de las comprobaciones que nosotros hemos hecho son en campos de estos personajes, ¿no? Con lo cual sería bueno, digo que dada esta proximidad que tienen con el poder político, pudieran llegar a algún grado de comprensión de las consecuencias de estas quemas que, bueno, realmente son daños incalculables, no solo al medio ambiente, sino a la salud de todos los habitantes de esta zona. O sea que no solo es un esquema de pequeños puesteros que tienen espacios de tierra cada vez más grandes debido a la sequía, sino que además hay grandes jugadores que son los dueños de estas tierras también en el delta, ¿no? En la zona de islas.
Y imagínate que también uno de los dueños de más de 1.100 hectáreas es Juan Carlos Paladini, que es el Claro. presidente, digamos, del frigorífico Paladini, hombre también muy vinculado a Echeverre, que es el titular de la Sociedad Rural Argentina, el que justamente el hacedor de este convenio con China para el ingreso de carnes a este país, el que forma parte de Rosgan, que es el que agrupa a los consignatarios ganaderos que funcionan en la Bolsa de Comercio de Rosario. Digamos, hay una serie de entramados, ¿no? De intereses políticos, intereses económicos que con estos nombres van empezando a dar cuenta un poco de esta dificultad en poder encontrar alguna solución al tema. Carlos Aranda, ¿no? Uno de los socios de Mañeto en el grupo Clarín, es otro de los apellidos que aparece como grandes terratenientes de la zona del Delta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este es un personaje particularmente con un abultado prontuario, podríamos decir, porque ya viene de otras situaciones, particularmente en Corrientes, donde tiene más de 40.000 hectáreas de producción de arroz, en donde se ha asociado con un personaje también muy siniestro, que es George Soros, un Claro. magnate conocido mundialmente, bueno, que tiene tierras acá en Santa Fe, en la zona al norte de la ciudad de Santa Fe, con el grupo Adecoagro. Bueno, un personaje también con muchas conexiones, que es accionista del grupo Clarín, y que también hemos verificado en las más de 9.000 hectáreas que tiene frente a las islas en la zona de acá de Rosario, reiterados incendios que se van repitiendo digamos, que ya no se pueden presumir de que son acciones que no sean intencionales, ¿no? Sino que, y hay un dato que me gustaría aportarte, que es en el anterior informe, una de las cuestiones que nosotros pudimos relevar es que una parte importante de los incendios se estaban realizando en zonas que actualmente no tenían actividad productiva. Y esto es un dato que es importante porque en general, en muchos de estos establecimientos, hay una tarea previa llamémosle, de limpieza, de desmonte, de liberación de los territorios, que es previa a la instalación de las nuevas unidades productivas, ¿no? Con lo cual, cabría la pena pensar de que parte de estas quemas que se están realizando son no solo intencionales, sino que buscan generar condiciones para nuevas instalaciones ganaderas en esta zona, ¿no? Claro, ampliar la frontera, Es claro, parte claro. de lo que pudimos, exacto. Hoy, ¿cómo está Rosario? Hoy, el día de hoy, porque también esto cambia día a día, digamos. Hoy se pudo respirar en Rosario un poco más. Hoy podemos decir que se pudo respirar bastante bien. Hay un viento muy importante que ya nos preanuncia nuevos problemas, porque cuando aumenta el viento ya sabemos que los focos de incendios se desparraman con mayor velocidad. Así que supongo que este fin de semana, que va a haber muchas actividades en distintos puntos, la multisectorial por los humedales acá en Rosario ha convocado algunas actividades en el puente Rosario Victoria durante el fin de semana, sé que se hacen en Ramallo, bueno, en varias localidades están convocadas manifestaciones y actividades para visibilizar un poco esta cuestión y bueno, probablemente tengamos en el horizonte algunas nuevas columnas de humo porque hoy escuchaba a Cabandier que estaba acá en la zona y advertía de que había más de 6 focos que todavía no se habían podido controlar y que bueno, que el viento que había estaba dificultando las tareas, ¿no? Hoy en la ciudad de San Lorenzo, autoridades hablaron de carboxihemoglobina en sangre por la inhalación del humo. En algunos países hicieron un estudio y encontraron que, bueno, 2 personas testeadas tenían carboxihemoglobina en sangre. Esto tiene que ver con intoxicación por inhalación de humo. Y te digo, acá en Rosario se volvieron a ver los barbijos como en el peor momento de la pandemia, digamos. Realmente no se podía prácticamente transitar
la cantidad de humo que, bueno, no solo que la visibilidad era casi nula, sino que una situación nunca antes vista. Realmente fue sorprendente la cantidad de humo que se sumó, no sé si a la niebla, Vimos unas imágenes al apocalípticas. amanecer, pero fue un momento que fue realmente Sí. muy, muy complejo. Pablo, si tendrías que decir por dónde se empieza a solucionar esto. Yo, lo primero que me imagino es que es algo que no se va a poder, que no hay ninguna medida que pueda ponerle fin a esto de manera inmediata, pero si hay que empezar por algo, y está bien, yo entiendo la postura y hasta la comparto, ¿no? De lo que vos estás planteando, de el modelo extractivista, yo todo eso lo entiendo, digamos, sé que es algo Uh-huh. más complejo de luchar, pero digo, por lo menos el tema de poder ponerle un coto a la quema y a que los rosarinos y las rosarinas se tengan que fumar las ganancias de esta gente, fumárselas literalmente, digo, con sus pulmones. Sí, sí, sí. ¿Por dónde se empieza? ¿O por dónde crees que se tendría que empezar? Y, digamos, está claro que hay una parte que tiene que ver con el accionar de la justicia y digamos, que no sea gratuito quemar campos, digamos, que haya multas, que haya algún grado de ejemplaridad en las sanciones sobre este tipo de actividades que permita que por lo menos se piense digamos, el daño económico que se está generando. Yo creo que en eso el Estado tiene todos los elementos para poder avanzar, ¿no? Porque toda esta información que nosotros hemos podido ir recolectando muy paso a paso es información que los distintos niveles del Estado la tienen, que solamente hace falta cruzar esa información, cruzarla con los registros satelitales de los focos ígneos, y la detección y la reiteración de algunas quemas en determinados lugares permite claramente establecer que hay intencionalidad y es una práctica que está prohibida, con lo cual, digamos, un primer paso sería eso. Obviamente, la sanción de la ley de humedales también va a ser un paso en camino a poder pensar formas de producción sustentables en todo ese territorio. Creo que se han dado pasos en ese sentido, se ha instalado en la agenda de la política, ha habido movidas de todo tipo y yo creo que todo eso va generando una conciencia de la necesidad de ir replanteándose las cuestiones más de fondo, ¿no? Que para nosotros tiene que ver con la pérdida de la soberanía que asistimos en distintos decimos de alguna manera que se ha tocado fondo, ¿no? En la declinación de la soberanía, que los argentinos y las argentinas no definimos qué producir, para quién producirlo y en beneficio de quién producirlo, sino que eso hoy está concentrado en grupos muy poderosos que al mismo tiempo las ganancias quedan muy acotadas y muy concentradas en lo que decíamos antes, ¿no? Grupos de grandes terratenientes y grandes multinacionales extranjeras que son hoy las que gerencian todo este comercio exterior en Argentina. Gracias por charlar un rato con nosotros, Pablo. Un abrazo.